Mexicali y te invito a conocer el Museo de la Chinesca. Aquí vamos, después te cuento la historia de cómo comenzó esta ciudad de Mexicali, pero ahora te voy a llevar a un recorrido de los inicios, que fueron los chinos que se asentaron aquí y le dieron vida a esta ciudad de Mexicali, y este es el museo. Vamos y te lo muestro. Más que nada yo les voy a dar la introducción al museo y mi compañero del Museo de la Comida China Wok, porque precisamente de eso habla, de la comida china mexicalense, de los restaurantes y restauranteros pioneros de comida china aquí en la ciudad de Mexicali. ¿Por qué se da este museo? Bueno, principalmente porque como la comida china aquí en Mexicali es tradicional, este platillo referente de la ciudad es típico que cuando uno cumple años, se gradúa o tiene una festividad, lo festejan comiendo comida china. Y ahora bien, ¿por qué la comida china es un platillo referente de Mexicali? Bueno, eso se debe a que cuando Mexicali se funda en 1903, pues en esa época ya llegaba mucho chino, sobre todo de la región de Cantón, como les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de China y en el sur tenemos Cantón. Que la mayoría de los chinos que llegaron en principios de 1900 y a la fecha, la mayoría de los chinos que pueden encontrar a Mexicali son de Cantón. Así que el sabor que ellos nos traen es cantonés, pero es cierto que este sabor ha cambiado porque ahora sí se ha adaptado al paladar de esta zona, así que la comida china mexicalense no la va a encontrar igual en otro lado, ni siquiera en Cantón, o sea, es totalmente distinto. Así que no se pueden ir de Mexicali sin antes probar comida china. De la comida china wok, porque el wok viene siendo este utensilio, el cual lo utilizamos para cocinar. Lo peculiar del wok es que calienta de manera rápida y uniforme del centro hasta las orillas, lo cual lo hace muy conveniente, muy práctico. Así que en una cocina de comida china el wok no puede faltar. Aquí atrás podemos ver una fachada, es el Mexicali Restaurant. Se tomó de una fotografía antigua de Mexicali y se recreó lo que encontrábamos en la foto, que era un restaurante de 1912 aquí en Mexicali. Y se recreó para que ustedes, los visitantes, puedan ver cómo lucía uno de los primeros restaurantes de comida china aquí en la ciudad de Mexicali. Vamos a ver ese chop suey y el noodles, porque esos dos platillos ya los vendían en aquella época, ya eran muy populares. Por ejemplo, pueden ver la fachada que se veía humilde porque eran los primeros a principios de 1900 aquí en Mexicali, y cuando tenía ese aspecto, y los platillos principales eran el chop suey y los noodles acompañados de arroz. Y pues como comentaba, esos son los ingredientes que se dan, sobre todo, son muy típicos en el sur de China, o sea, Cantón, por ejemplo. Y pues el que posiblemente no reconozcan es el bok choy, ya que eso se da sobre todo allá en China. Y el bok choy es una especie de col, así como la col de Bruselas, pues es un col que se da pues allá en China. Cuando llegaron a principios de 1900 los primeros chinos, era imposible conseguir ese ingrediente, y la manera de obtenerlo fue sembrándolo aquí en Mexicali. Bueno, no sé si ya conocen esta zona de Mexicali, que se le conoce como la Chinesca. Actualmente aún se le conoce como la Chinesca debido a que a principios de 1900, por ejemplo en 1920, ya teníamos muchos negocios, sobre todo por parte de chinos. Entonces, como aquí se concentró todos esos negocios, se le conoció, o todavía se le conoce como la Chinesca. No es tanto que sea el barrio chino, sino que todo este conjunto de calles que tenemos aquí enfrente y alrededor se le conoce como la Chinesca. Actualmente contamos con un montón de negocios, restaurantes, bares que son propietarios de chinos, incluso un casino que se acaba de abrir, pero también hay negocios mexicanos, norteamericanos también supongo, pero a fin de cuentas aquí perdura todavía mucho comercio chino. Por ejemplo, uno de los primeros comercios que se abrieron aquí en la Chinesca ya en los años 20 era la Casa Blanca Café. Ahí lo pueden ver en la fotografía, era un conjunto de muchos establecimientos. En la parte de abajo eran muchos locales, tenía bares, llenas de abarrotes, y en la parte de arriba era lo que era un hotel.
fotografía del chino que lo fundó, se llama Pacuán. Él fundó lo que es la Casa Blanca Café, San Diego Café. San Diego Café era un bar que era atendido por norteamericanos en su mayoría y atendían también a norteamericanos. ¿Por qué? Resulta que en 1919 entra la ley seca en Estados Unidos. Está prohibido el alcohol y la única manera de consumir los norteamericanos el alcohol era venir acá a Mexicali y acudían al San Diego Café. Frente del San Diego Café estaba el Climax Grill, que también era un bar en donde iban a consumir alcohol norteamericano. Que por cierto, hablando de alcohol, aquí en la vitrina tenemos un envase de lo que era la cerveza Mexicali, porque sí, Mexicali tenía su propia cerveza, fue muy popular en su época. El creador de la cerveza, el que trajo la receta, era un alemán maestro cervecero. Y cuando él fallece, la receta no la deja, así que se siguió continuando con la cerveza, pero con una receta distinta. Y pues arriba vemos ahora sí otra vez un anuncio de la cerveza Mexicali. Y a la orilla tenemos otro anuncio en inglés de lo que era el San Diego Café. Años 20, la frontera de Mexicali y Calexico, Estados Unidos. Aquí estaba la frontera, no había ninguna valla, estaba así tal cual. Muchos me contaban que a veces pasaban sin pasaporte porque ni lo checaban, pero bueno, así era antes, no había ninguna valla. Y aquí está el San Diego Café, el bar que miramos al principio, estaba pegado a la línea y tengo entendido que enfrente estaba el Climax Grill, que de hecho aquí dice el menú del San Diego Café y Climax. O sea que posiblemente como digo, el mismo dueño y punto el menú en un solo. Y pues aquí tenemos es un anuncio de lo que era el restaurante. Pero la taza, el plato, los palillos y lo que es el cenicero. También varios restauranteros, cocineros y lo que son también meseros. Ahí vemos a Tito G, ya años después, ya está muy mayor aquí, este señor de aquí, el Tito G. Ahí lo tenemos jovencito, como de 20 y tantos, casi 30, y aquí ya estaba muy grande. Tenemos ahí en la pared el restaurante Victoria. Ese restaurante lleva entre 60 y 70 años de servicio. Lo tenemos aquí como a 10 locales del museo. Es muy popular porque es un restaurante de comida china muy rico, pero también venden café. Se iba a tomar café antes del año 2000, posiblemente le hayan servido cocina
China, de Cantón, también de los años 20 aproximadamente.